Saludos, bienvenidos. Empieza a partir de este momento Entérate con Bonilla. Gracias por recibirnos en sus hogares desde los estudios principales de Canal 25, 16 de agosto del año 2021. Estamos conmemorando el 158 aniversario de la restauración de la República y, por supuesto, el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader. Horas de intensas lluvias en la República Dominicana, afectados por tormentas tropicales, por depresiones tropicales, y eso causa graves daños en todo el territorio de la República Dominicana. En Santiago de los Caballeros todo ha transcurrido de manera tranquila, de manera normal, sin inconvenientes. Así es que gracias por recibirnos en sus hogares. Debo precisar primero nuestra solidaridad con el gobierno y el pueblo de Haití por esta tragedia que se está viviendo. Esto es terrible. La naturaleza parece que se ha ensañado en contra de Haití. Así es que la solidaridad del pueblo dominicano ha estado muy activa, muy intensa, y eso habla muy bien de nosotros los dominicanos. Canal 25 debió de realizar hoy una programación especial a propósito de la rendición de cuentas que tenía prevista el presidente Luis Abinader a propósito del primer aniversario de su gobierno. Sin embargo, la decisión del presidente Abinader de posponer esa intervención ante la Asamblea Nacional originó que Canal 25 desistiera de la realización de esa programación informativa especial, a pesar de que todo estaba listo, todo estaba montado, como se dice popularmente. Así es que Luis Córdoba y yo estamos aquí precisamente para parte de esa programación especial que tenía Canal 25, en la cual Luis Córdoba y yo teníamos una participación. Entonces, vamos a aprovechar esta hora de Entérate con Bonilla precisamente para eso, para conversar con todos ustedes sobre estos temas que nosotros preparamos para la programación especial de Canal 25. Profesor Luis Francisco Córdoba Vázquez, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Más dominicano hoy, celebrando un aniversario de esta gran demostración de valentía del pueblo dominicano a través de la restauración y el grito de Capotillo. Muchas lluvias. Sí, hay lluvias y mucho calor también. En el fin de semana hubo, a pesar de las lluvias, un intenso calor, y eso es de las cosas extrañas que suceden con todos esos fenómenos que nos encuentran en esta isla. Bueno, hablar del primer año de gobierno del presidente Luis Abinader es detallar una serie de iniciativas, una serie de ejecutorias oficiales con prioridades muy específicas. Fundamentalmente la batalla que ha tenido que librar el gobierno dominicano, el presidente de la República, para aminorar los graves efectos de la pandemia del coronavirus. Es evidente que el gobierno ha hecho un esfuerzo, ha hecho un sacrificio, ha trabajado con intensidad y ahínco, y yo creo que hasta este momento los resultados son positivos en lo que tiene que ver con el trabajo frente a la pandemia. Esta masiva campaña de vacunación, conjuntamente con la forma como hemos logrado ir disminuyendo los contagios, las hospitalizaciones, la presencia de pacientes en cuidados intensivos, la positividad del virus. Es decir, hoy día yo creo que los resultados son positivos en ese aspecto. Hay un proceso también a evaluar, el plan de vacunación, que finalmente fue un cronograma, los retrasos de la vacuna en algunos aspectos, pero una pifia en principio con la diplomacia de la vacuna que han denominado los países. China se colocó en una posición muy solidaria con las Américas, sin embargo el país no accedió en un primer momento y luego entonces tuvimos que rearmar, dado que COVAX, el sistema global, fue para julio que colocó, y cuando llegamos a diciembre de este gobierno,
enterados de que era mitad de año próximo que íbamos a tener las primeras vacunas, tuvo una acción rápida. El trabajo del gobierno para derrotar esta terrible pandemia va acompañada del esfuerzo por reactivar la actividad económica. Hubo una virtual parálisis cuando inició esta pandemia y el gobierno del presidente Abinader en estos 12 meses ha estado haciendo una gran labor para reactivar la economía del país con resultados altamente positivos en lo que tiene que ver con el turismo, el sector también industrial, fundamentalmente la zona franca, el comercio, la dinámica que se ha presentado con las remesas, el correcto manejo de la economía por parte del Banco Central, la labor intensa para mejorar las recaudaciones por parte de la Dirección General de Aduanas, de la Dirección General de Impuestos Internos y otras instituciones que están íntimamente vinculadas con la labor o los ingresos, el manejo de la economía de la República Dominicana. Resaltante el trabajo realizado por el líder del equipo económico del presidente Abinader, que es el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu. Ha mantenido la economía en constante crecimiento frente a cuando se compara con los meses en que hubo una total parálisis provocada por la pandemia. Entonces, en ese sentido, todos somos testigos de que desde la gobernación del Banco Central, desde la Dirección General de Aduanas, desde la Dirección de Impuestos Internos, desde el Ministerio de Industria y Comercio, se ha hecho una gran labor para reactivar la economía dominicana. Hay dos cosas, nos afectó mucho, es una isla, toda nuestra economía depende de las aduanas, tanto de importación como de exportación. Sin embargo, la verdad hay que decirla, muchas de las zonas francas se mantuvieron operando por gestiones y diligencias que hizo ese gobierno, y eso habla muy bien. Encontró este gobierno sí una proyección económica, la única de América Latina, con un crecimiento de 2 dígitos. Eso nos puso en una ventaja para esa reactivación y ese impacto, y las remesas, que fue más que toda una política del pasado presidente norteamericano Donald Trump. El gobierno ha sido desafiante y ha asumido riesgos para lograr ir reactivando la economía del país, porque frente al peligro constante de cualquier rebrote, de un recrudecimiento de los contagios y de la pandemia, hay que ser verdaderamente valiente para tú tomar decisiones como las que ha tomado el gobierno y que finalmente han resultado efectivas las medidas que se han tomado. Esa es la realidad, porque tenemos un control en este instante de la pandemia y la economía entonces reactivándose con el paso de los días. Entonces, vamos con las intervenciones. Vamos a empezar con el dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Ulises Rodríguez, posiblemente la figura más destacada del PRM en Santiago. Fue diputado, fue candidato a alcalde y es una de las personas más activas en el PRM en Santiago de los Caballeros. Así que vamos a ver qué opinión tiene Ulises Rodríguez sobre este primer año del presidente Abinader. Pues muy bien, arribamos al primer año de la presidencia de la República que encabeza Luis Abinader, y son muchas las cosas que se pueden señalar, pero sobre todo hay algo que se percibe, y es que el pueblo ha recobrado la confianza en su presidente, en el presidente de todos, un presidente que desde que se juramentó pues dio señales claras y así ha seguido, de transparencia, de manejo eficaz, de apegado a los principios éticos. Así que cuando pasamos balance de este gobierno nos damos cuenta de que a pesar de la pandemia y de las dificultades en las que pues se recibe el país se levanta.
se levanta con ánimo y se crean las condiciones para que las inversiones extranjeras lleguen, ya que se ha enfrentado con éxito el tema de la pandemia, que era fundamental para dar paso a la recuperación económica y a la reactivación con generación de nuevos empleos, para que el turismo también se levante. Así que el presidente hay que darle los créditos en que tuvo la visión desde el principio, en que resolviendo el problema de salud, comprando las vacunas, haciendo los contratos, adelantándose por encima de muchos países desarrollados, más avanzados que nosotros, que no lo hicieron, él lo hizo a tiempo. Así es que podemos señalar que gracias a esa visión el país hoy marcha por buen camino. Las zonas francas, la industria nacional, vemos los números que se dan, donde se recuperó totalmente la cantidad de empleos que se habían perdido, pero estamos ante un crecimiento sin precedentes del sector, en este caso zona franca, contrastando con otras naciones que todavía no han terminado de recuperarse. Así es que vamos a seguir analizando las cosas positivas de este gobierno, porque nos quedaría tiempo para señalar, por ejemplo, la educación, como en poco tiempo se salva el año escolar, se hace la transición a lo digital y con el uso de la tecnología y el apoyo y una campaña bien llevada de parte de la Secretaría de Educación y con el respaldo del Presidente de la República, pues se logra también salvar el año. Es decir, que las luces de este gobierno son muchas y sobre todo, reitero, la valoración que tiene la población del Presidente de la República por su manejo claro, transparente, ético y sobre todo dando dotes de ser un gran administrador de la cosa pública. Gracias a Ulises Rodríguez, director de Proindustria, uno de los principales dirigentes del PRM en Santiago de los Caballeros. Una de las promesas del presidente Luis Abinader, que ha cumplido al pie de la letra, ha sido no intervenir en los asuntos que tienen que ver con el Ministerio Público. La verdad es que lo que se ha demostrado es que ciertamente el presidente Abinader no interviene en las decisiones del Ministerio Público. Yo no diría que se trata de un Ministerio Público independiente, pero la realidad es que Miriam Germán Brito como Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso como Directora de Persecución del Ministerio Público y Wilson Camacho como Director del PECA, la Prevención de la Corrupción, han estado trabajando sin el más mínimo obstáculo desde el gobierno. Y la propia Procuradora General de la República ha admitido que nunca había hablado con Luis Abinader hasta el 16 de agosto, cuando fue al Palacio Nacional a juramentarse hace un año. Entonces, yo creo que es una de las promesas más interesantes. Usted puede cuestionar, usted puede estar de acuerdo con las acciones actuales del Ministerio Público, pero la verdad es que el gobierno ha sido respetuoso en ese aspecto. El logro del gobierno es haber cumplido con una promesa de campaña, con la designación de quienes pudiesen impulsar procesos independientes. Ya la persecución, las acciones en los tribunales no es un logro del gobierno, porque precisamente estamos atribuyendo ese grado de independencia. Entonces la actuación, eso será análisis de otro, no de un proceso como este en el cual se vive. Claro, está la intención siempre política, hay que ver si ese mismo interés se traduce de parte del presidente y sus seguidores para los casos que vendrán de la corrupción descubierta en este gobierno. Bueno, tenemos en este momento la opinión del presidente del directorio municipal del Partido Reformista Social Cristiano, Rafael Papito Cruz. Le agradezco que cada vez que uno le llama para consultarlo sobre un tema, siempre está dispuesto a opinar, al menos en lo que tiene que ver con Entérate con Bonilla. Así que Papito Cruz. El presidente Luis Abinader arriba su primer año de gobierno. Debemos recordar que llegó al poder en medio de una grave crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del COVID-19. Abinader fue el primer presidente latinoamericano elegido en tiempo de la pandemia del COVID
y fue el primer presidente de la región que asumió el cargo tras haberse recuperado del coronavirus. En materia de salud, los mayores logros se concentran en el manejo de la pandemia y el proceso de vacunación contra el COVID. Con el plan de vacunación en manos, el presidente prometió inmunizar al 80% de la población para finales de junio, aunque hasta la semana pasada solo se alcanzaba el 52% con 2 dosis. En este momento, los vacunados con una dosis suman más de 5.600.000 dominicanos, con 2 dosis 4.369.000 personas y con una tercera de refuerzo ronda casi el 500.000 de dominicanos. La nota discordante en esta área fue la renuncia del ministro de Salud Pública, sin que hasta el momento se tenga claras las razones para ello. En el ámbito de la economía se destaca la reactivación del turismo. El presidente asumió la administración de la cosa pública con más del 90% de las instalaciones hoteleras cerradas. Y de acuerdo al ministro de Turismo, hoy en día ya se tiene la reapertura de más de 10.000 habitaciones, más de 60.000 empleos directos y unos 200.000 empleos indirectos. Sin embargo, debemos entender que hasta que los países donde proceden nuestros principales visitantes extranjeros no dejen señales de recuperación sanitaria y económica, nuestras expectativas deben ser moderadas para no crearnos falsas esperanzas. En materia de justicia, al asumir el cargo con promesas audaces de frenar la corrupción, el gobierno arrestó rápidamente a una gran cantidad de funcionarios de alto nivel de la administración anterior implicados en actos de corrupción. En ese sentido, el Departamento de Estado de los Estados Unidos recoge en su informe de inversión extranjera en la República Dominicana las quejas de inversionistas que señalan al país como un destino que tiene acusaciones de corrupción generalizada con solicitudes de soborno. Las quejas incluyen acusaciones de corrupción, solicitudes de soborno, retrasos en pagos del gobierno, aplicación deficientes de los derechos de propiedad intelectual, obstáculos burocráticos, procesos judiciales y administrativos lentos y a veces sesgados localmente, que si bien no han sido responsabilidad directa de este gobierno, crean grandes retos a las actuales autoridades para reformar las instituciones y generar confianza en los inversionistas. La reforma fiscal es algo que no se puede dejar para cuando esté finalizando este gobierno, lo mismo que la reforma a la Ley de Seguridad Social, del sector eléctrico, el Código Penal y también el Código Laboral. Son temas espinosos, pero que implican grandes cambios para la nación dominicana y en especial para toda la población. Continuamos con más informaciones. Entérate con Bonilla, Canal 25. En este 16 de agosto del año 2021, 158 aniversario de la restauración de la República, primer año de gobierno del presidente Luis Abinader. Con intensas lluvias, aquí estamos trabajando para llevar todas estas informaciones. Hay un aspecto que se resalta poco, pero que yo creo que tiene una gran relevancia. Es el equilibrio con que el presidente Luis Abinader ha manejado el Consejo Nacional de la Magistratura y a su vez los jueces de las altas cortes. E incluso ha habido satisfacción generalizada con los jueces que se han designado en las diferentes instancias, tanto en la Suprema Corte de Justicia, en el Tribunal Constitucional, lo que se auspició en el Senado de la República para la elección del Defensor del Pueblo, de la Junta Central Electoral, y en el Consejo Nacional de la Magistratura, los nuevos integrantes del Tribunal Superior Electoral. Es decir, el presidente Abinader en esa parte ha sido verdaderamente abierto, plural, equilibrado, y ahí están los resultados. Hay un reconocimiento también para la integración
que fue la primera decisión política de envergadura, de reconocimiento de la segunda mayoría, la integración incluso de los miembros del Consejo en un primer momento, y eso mandó la señal, más allá de establecer un diálogo, una correspondencia entre quién dialogaría con el partido de gobierno, en el caso de ser la oposición, más que eso, un equilibrio, un juego de poder interesante. Entendemos que eso llevó a elecciones más equilibradas, tanto en la integración de los que faltaron de la Suprema como del Tribunal Superior Electoral, así como otras altas cortes e instancias. Positivo. Bueno, en lo que tiene que ver con la política exterior del gobierno en este primer año, el presidente Abinader ha sido extremadamente prudente y cuidadoso en lo que tiene que ver con las relaciones con el vecino Haití. Solidario, te apoyo, pero ha mantenido también distancia frente a los conflictos que se presentan internamente en Haití. Ustedes recuerdan que cuando se juramentó el nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce mandó al senador Antonio Taveras y no fue, porque ese representa unos intereses que chocan con los intereses de Estados Unidos. Observen que entonces a la juramentación del nuevo presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, allí estaba el presidente Abinader, porque ese es un hombre de Estados Unidos. Entonces, se te maneja de esa manera lo que tiene que ver con política exterior. Es interesante su línea, ha sido constante, al menos con eso, pero en el caso específico de Haití hubo dos encontronazos, uno de una sorpresa que sorprendió a los haitianos y sorprendió a los dominicanos, con el fenecido Moïse, una fotografía histórica en la que hubo una reunión y que no se conocía. Luego, cuando coincidieron en Honduras, el presidente haitiano dijo que el presidente dominicano conocía de la canalización del río Masacre, que fue uno de los puntos más álgidos de relación internacional que ha tenido la República Dominicana. Bueno, en lo que tiene que ver con el año escolar, ahí sí hay una controversia, ahí sí hay una polémica. Por ejemplo, yo tuve el criterio de que el esfuerzo fue altamente positivo. Yo no he evaluado o no he visto evaluaciones de los resultados, ¿verdad? Pero en medio de esa pandemia, esa iniciativa de la educación o docencia a distancia y virtual, yo creo que fue excelente. Yo creo que el esfuerzo que hizo el gobierno, yo creo que es altamente satisfactorio. Los resultados, bueno, un sector de la Asociación Dominicana de Profesores dice que eso fue un fracaso, otro sector dice que salimos bien del nuevo año escolar. Yo reconozco el esfuerzo del ministro Roberto Fulcar y del propio presidente Luis Abinader para que finalmente el año escolar no se perdiera. A mí no me gustó la decisión de que todos los estudiantes pasaron de curso. Esa decisión a mí no me gustó, pero reconozco que hubo un gran esfuerzo, de que el gobierno se empleó a fondo para que el año escolar finalmente no se perdiera. Aquí entonces entramos con el ingeniero Hanley Otañez. Vamos a escuchar su opinión. A Otañez también hay que agradecerle que siempre está dispuesto a enviarnos sus opiniones sobre diferentes temas cuando le solicitamos. Él es el presidente municipal en Santiago del partido La Fuerza del Pueblo, que lidera el expresidente Leonel Fernández. Así que Hanley Otañez. Primeramente, gracias por invitarme a este espacio especial en el que se evalúa el primer año de gestión del actual gobierno del presidente Luis Abinader. Para evaluar esta gestión de gobierno hay que comenzar diciendo que se caracteriza por dos situaciones. La primera es la improvisación, donde muchas medidas, muchas decisiones se toman, al parecer, a la ligera o con falta de experiencia y terminan echándose hacia atrás. Otra característica de este gobierno, digamos, que es la falta de concreciones. Digamos que es un gobierno más de forma que de fondo, con pocos impactos reales en la realidad dominicana fruto de sus acciones. El gobierno ha contraído
un nivel de deuda que supera los 7.000 millones de dólares. Es el mayor incremento de la deuda de la República Dominicana en su historia. Ha habido un endeudamiento del 23% del Producto Interno Bruto en un año, en 12 meses. Significa que cerca de 2% del PIB mensual se han endeudado el presidente Abinader. Estos recursos uno piensa que deben usarse para movilizar la economía, para, digamos, estimular el crecimiento, estimular la producción. Sin embargo, no se han visto esas inversiones. Con el tema de la salud, si bien se ha enfrentado la pandemia con el apoyo del gobierno chino, hemos tenido el tema de la vacuna, por otro lado ha habido seriamente descuidos en ciertas áreas. Por ejemplo, aquí hubo un brote de difteria donde varios niños, más de una decena de niños dominicanos murieron por falta de vacuna. Significa que al mismo tiempo que se ha combatido el tema de la pandemia del coronavirus, no se ha sido tan diligente, no se ha sido tan activo en controlar otras enfermedades. Pero siguiendo con el tema de la improvisación, vemos el caso, por ejemplo, de la fiebre porcina, la fiebre que ha afectado a los cerdos. Desde el mes de abril, principio del mes de abril, ya se comenzaron a presentar casos y el gobierno no tomó las medidas correspondientes. No realizó los cercos sanitarios a nivel de municipios, a nivel de provincias, para limitar el impacto, el alcance de esta enfermedad. Con lo cual, pues hemos tenido ya una situación que alcanza prácticamente todo el territorio nacional. Ciertamente ha habido un aumento de la demanda de pollos por la crisis del cerdo, pero también al parecer ha habido una bajada en la producción, porque no es correcta la explicación que ha dado el ministro de Agricultura, en el sentido de que la crisis, el aumento de precio del pollo tiene que ver con que nosotros los ciudadanos hemos estado acaparándolo en el refrigerador, en el congelador de cada una de nuestras neveras. Eso no es así, señor ministro. Ahí hay que encadenar entonces que en este primer semestre del año ha habido una inflación que supera los 2 dígitos. Se habla de 11-12% de inflación que afecta fundamentalmente los precios de los productos de primera necesidad. Si hablamos de que este gobierno se ha endeudado en más de 7.000 millones y que no todo eso ha sido destinado a la crisis del coronavirus, hay que también preguntarse, bueno, cuáles son las obras de infraestructura, las inversiones públicas que se están haciendo. No la vemos. Uno recorre todo el país, uno recorre todas las provincias y se da cuenta de que no hay inversiones importantes, pero sobre todo concreciones, porque hay promesas, hay ofrecimientos, pero no hay acciones concretas que en el corto plazo puedan llevarnos a nosotros a tener ejecuciones claras en beneficio de la población. Ojalá que mejoren, pero así no podemos seguir. Continuamos con más informaciones. Entérate con Bonilla, Canal 25. Puntos negativos en este primer año de gobierno del presidente Luis Abinader. La inflación, los altos precios de la canasta familiar, la comida ha subido de precio en algunos casos de manera exagerada. Los préstamos en el Congreso Nacional, no fue eso lo que le prometieron al país. Este festival de préstamos, se habla de que llevamos de entre 13 y 14 mil millones de dólares en apenas 11 meses que ha aprobado el Congreso Nacional como préstamo. La pobre inversión en las diferentes provincias del país. No hay obras. ¿Dónde están las obras que está construyendo el gobierno? Un punto altamente negativo. Tienen que reactivarse, tienen que dinamizarse. La inversión pública en los diferentes pueblos está en el suelo en este momento. Y ojo con un asunto, el criterio de que en este gobierno se improvisa demasiado. Son puntos negativos que el gobierno debería actuar con urgencia. El deterioro de muchos servicios públicos. Se pega el grito al cielo con el tema del sistema de emergencia 911, pero son muchísimos servicios que se han deteriorado en estos 12 meses de gobierno. Hay algo que debemos de precisar con esto, y es que el tema de las cosas que se prometieron distanciarse el gobierno. El gobierno prometió distanciarse de nepotismo y de favoritismo.
y también de la mudez que tiene con algunos temas que son muy sensibles. De esa parte entiendo que debe de cambiarla muy rápido, no puede ser una estrategia de comunicación y además una priorización de su política para poder diferenciarse de que el PRM gobernando Luis Abinader sea otra cosa diferente a la que dijo encontró. Tenemos en ese momento la opinión de la gobernadora Rosa Santos, que nos dice del primer año de gobierno del presidente Abinader. Buenos días a todo el equipo de Canal 25 en este programa especial. Es un gobierno que a pesar de la pandemia ha logrado diferentes cosas importantísimas. Lo hemos logrado tener una justicia independiente, que fue siempre un clamor de las personas. Se ha logrado mejorar el sistema de comunicación vial. Hoy estamos exhibiendo grandes obras en carreteras, en caminos. Estamos poniendo realmente a la gente, especialmente a la gente en las zonas rurales, a que puedan movilizarse, que puedan producir, que puedan trasladar sus productos. Se ha mejorado indiscutiblemente el servicio de salud. Hay una gran preocupación que es muy visible con la conformación del Gabinete del Agua, de la calidad de vida de la gente en este sentido, con lo que tiene que ver los acueductos, especialmente para nosotros los ibaeños. Eso ha sido importante, porque el presidente ha dado terminación a varios acueductos, como ha sido el de La Canela, el de Santiago Este, que fue una necesidad de ello toda la vida. Se ha mejorado el servicio también con la toma de López. O sea que realmente el presidente ha avanzado en todo lo que tiene que ver desarrollo, salud y economía. Y como hemos podido ver también, la gran inversión que ha hecho el sector privado. El presidente ha logrado una sinergia entre gobierno y el sector privado, donde se han hecho grandes inversiones, a lo que especialmente la parte de la construcción. Ha anunciado grandes obras como la carretera del Ámbar, lo que tiene que ver con la ampliación de Santiago Navarrete, que sería importantísimo porque viene a poner en contacto y a un mayor desarrollo con el muelle que se quiere hacer en la línea noroeste, especialmente en Montecristi, que ha sido algo tan anhelado por la gente. De manera general, podemos decir que el presidente de la República con su trabajo ha sido considerado como uno de los mejores presidentes del mundo, porque es un hombre humano y es un hombre que vino al gobierno con un plan de trabajo, sabiendo lo que queremos, hacia dónde vamos y lo que se debía hacer para lograr la calidad de vida de cada uno de los dominicanos y dominicanas. Entérate con Bonilla, Canal 25, en este 16 de agosto del año 2021, 158 aniversario de la restauración de la República, primer año de gobierno del presidente Luis Abinader. Un gobierno que ha contado con una oposición política tímida, distante, en silencio y verdaderamente prudente. No ha habido oposición. Algunas voces aisladas, pero formalmente de que se asuma un tema para oposición, no ha habido. Pero es evidente que la oposición ha sido más activa en el caso del expresidente Leonel Fernández, porque es una oposición de propuestas y de críticas. Lo del PLD ha sido el recogimiento y el silencio, aparentemente como respuesta a las actuaciones del Ministerio Público. El Partido Reformista y el PRD están en una especie de recomposición y
Se supone que a partir de ahora, entonces, empieza la labor de la oposición. La oposición empieza a jugar su papel. Entendemos que sí, ya todos los partidos prácticamente han señalado su agenda para 2024, ya la ruta crítica debe iniciarse, aquellos que aspiran principalmente a lo local, y ya, es tiempo. También aquellos partidos deben hacer el juego para la convergencia democrática. Porque no tenemos sociedad civil, ¿verdad que sí? Hay una parte de la Está sociedad en el gobierno. integrada. Hay una Está parte. en el gobierno de la sociedad. Hay que reconocer que Luis Abinader le ha dado un gran poder a la sociedad civil en este país. Están en la nómina pública la inmensa mayoría de ellos. Los Participación Ciudadana, ¿dónde están? Marcha Verde, ¿dónde están? Hay buenos técnicos y se incorporaron. Vamos, señores, reaparece el abogado Giovanni Tejada como presidente municipal del PRD. Vamos a escuchar su opinión sobre el primer año de gobierno del presidente Abinader. Este primer año que acaba de discurrir del gobierno del presidente Luis Abinader discurre en una especie de inercia. El gobierno a veces parece que quisiera arrancar, pero se queda patinando en la misma situación. Tenemos casi un año casi completo, más lo que había cogido el gobierno anterior de el país en estado de emergencia. Ese periodo solamente ha servido para que el gobierno endeude más al país. Ya más de 16.300 millones de dólares han sido tomados en menos de un año. Y eso evidentemente pone al país en una situación aún más difícil, porque con todo ese dinero que se ha tomado prestado, el gobierno no puede exhibir el inicio de una sola obra de importancia en todo el país. Y eso es realmente preocupante. Esto sumado al incremento del alto costo de la vida, los precios de los alimentos de primera necesidad, las medicinas y los servicios han aumentado de manera exorbitante. Eso es una situación que ha puesto el gobierno, este primer año de gobierno, le ha quitado muchas luces a este primer año de gobierno, al contrario, lo ha ensombrecido. Bien, ahí está la intervención de Giovanni Tejada, un poco extensa para el tiempo disponible. Así es que gracias a Giovanni Tejada, presidente del PRD, gracias al ingeniero Hanley Otañez, presidente de la Fuerza del Pueblo, gracias a Rafael Papito Cruz, presidente del Partido Reformista Social Cristiano, gracias a Ulises Rodríguez y Rosa Santos, dirigentes del Partido Revolucionario Moderno y funcionarios del actual gobierno del presidente Abinader, que hoy cumple un año. Al presidente que preste atención a un asunto. Se está deteriorando muy rápido las relaciones del gobierno con las iglesias, sobre todo con la Iglesia Católica. Cada día usted observa mayor dureza en las críticas de representantes de las diferentes iglesias al gobierno. Aparenta que está relacionado con la actitud ambivalente del gobierno frente al nuevo Código Penal, pero es evidente que sacerdotes, obispos y representantes de otras instituciones religiosas están endureciendo las críticas al presidente Abinader, y ese es un sector extremadamente peligroso. Termina el primer año con todos los puntos positivos, las proyecciones de que habrá más recaudaciones, habrá más dinero, habrá reactivación, y las excusas se acabaron. Ya este es un año que empieza a correr a partir de mañana, en el que esperamos una rendición de cuentas en el próximo año mucho más promisoria. Muchas gracias, profesor Córdoba. Muchas gracias a usted. Bien, hemos venido a trabajar un día como hoy con el propósito de llevar todas estas informaciones, estas orientaciones. Gracias y continúen con la programación de Canal 25.